El Señor puede hacerlo fuerte, 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 más fuerte al Señor. Siempre que un equipo de deporte gana, uno se emociona, ¿verdad? ¡Guay! Salta ahí en el asiento y si está en la casa, está wow, meten un grito ahí en la casa que muchos se asustan, o si está en el estadio forma parte de una ola o no sé. Mira, cuando nos alegramos en el Señor, tiene que ser más. Aleluya. ¿Dice amén? Y es un gozo para mí que ustedes estén aquí hoy y esto es una gran bendición podernos reunir como iglesia, como familia, para ser edificados a través de la palabra del Señor, para ser nutridos por la palabra del Señor. Dile que está a tu lado, hoy vamos a ser nutridos por la palabra del Señor. Y quiero usar la frase que estaba hablando Elia, somos como tierra fértil, que hoy la palabra también continuará siendo plantada, germinada, acrecentada, va a dar mucho fruto. Amén. Y eso edifica mucho mi vida en lo personal, hablo como pastor, porque cuando veo personas, familias, acercándose a Dios para ser edificados en el Señor, alegra mi corazón. Sabemos que muchos nos vamos al cielo. ¿Cuántos se van al cielo? Si todavía no estás seguro si va al cielo o no, si todavía no estás seguro si Cristo es tu Salvador, hoy es el día de solamente decir yo creo en Cristo, creo que soy un pecador, que necesito de Cristo y hoy quiero comenzar a caminar con Él. Amén. El camino más largo comienza ¿con qué? Con el primer paso. Si hoy tú puedes dar el primer paso para tu salvación, eso va a ser maravilloso para gran beneficio de tu vida, para salvación. No quiero adelantarme a muchas de las cosas que quiero decir, pero Dios me inspiró a decir eso ahora y muchas veces el llamado se hace al final de las predicaciones o no sé. Pero quiero decirte, si Dios te trajo a este lugar motivándote a buscar del Señor, mira, hoy es el día que tú hagas esta simple oración que yo voy a hacer. Y de nuevo, si la haces ahí tú con el Señor, es lo mejor. Puedes decirle, Señor Jesús, entrego mi vida a ti, perdona mi pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han hecho esa oración hoy por primera vez tal vez o ratifican ese deseo? ¿Cuántos hicieron eso? Dios te bendiga, Ángel. ¿Cuántos más hicieron esa oración? Dios te bendiga. ¿Quién más hizo esa oración hoy? Diciendo, hoy quiero empezar, que no pase otro día. ¿Alguien más hizo oración esa en su corazón? Muy bien. Felicitaciones, un fuerte aplauso para Ángel también y para allí también. Qué bueno, qué bueno. Miren, cuando hacemos eso, de nuevo, hay fiesta en los cielos. ¿Cuánto les gusta la fiesta? Música, comida. La fiesta en los cielos es mejor que la fiesta de nosotros, porque tiene que ver con salvación. Amén. Sí que hay fiesta en los cielos, Ángel, por ti y por tu familia. Sé que Dios va a hacer grandes cosas y está haciendo grandes cosas. Dice Ángel que el otro día que hablamos por teléfono, que Dios bendijo su vida. Así que qué gran bendición, Ángel, que puedas testificar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y quiero decirte, no solo la experiencia de Ángel, tú no estás en este lugar por casualidad. Dios te trajo para escuchar un mensaje que va a transformar tu vida, que va a edificar tu vida, que va a fortalecerte. El día de hoy va a ser un antes y un después en muchos de ustedes, porque ya en muchos lo está haciendo hace rato. Amén. Muchos somos edificados por la palabra del Señor. Hoy quiero hablar de algo maravilloso que bendice nuestras vidas como discípulos. De nuevo, quiero para los más nuevos y para todos recordar, mi enfoque como pastor en estos días, en estos 4 domingos, es que nosotros como iglesia verdaderamente caminemos con el Señor y fortalezcamos nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros no solo creamos en el Señor, Dios quiere que nosotros crezcamos en el Señor. Y la frase que quiero que te quedes es, no solo es creer, sino crecer. ¿Puedes decirla conmigo? No solo es creer, sino crecer. A eso Jesús le dijo, que es la palabra más importante, porque la palabra de Jesús es la más importante para tu vida. Sean mis discípulos. Dile que está a tu lado, tú eres un discípulo de Cristo. Los discípulos de Cristo seguimos a Cristo. Ser discípulo es seguir a Cristo, escuchar a Cristo, aprender de Cristo y vivir para Cristo. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor?
Por eso he titulado este mensaje de hoy, El poder del Evangelio, justicia por la fe. El poder del Evangelio. Haciendo énfasis en este texto, y he escogido Romanos capítulo 1, verso del 8 hasta el 17, porque hay una frase ahí que impactó mi vida hace muchos años y quiero que impacte más vidas. Y hoy, esta semana, hace varias semanas orando por esta predicación de hoy, este compartir con ustedes el mensaje del Señor, hubo una frase que retumbó mis oídos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dile que está a tu lado, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Mira, Dios te ha traído para manifestarte su poder. No para que te sientas bien, para que... no. Es para manifestar su poder. Quiero que vayas al texto, abre tu Biblia o búscala ahí en tu teléfono y puedas ir a Romanos capítulo 1, verso 8. Quiero ir caminando un poquito y quiero que vayas a la Biblia y de nuevo hacer énfasis en esto. Leer la Biblia es señal de que eres cristiano. Y una señal de que no eres cristiano es que no lees la Biblia. ¿Ok? Entonces, es importante siempre ir a la palabra. Y yo sé que hoy tenemos la gran bendición de la modernidad, de los, todos los aparatos digitales. Y todo. Sea digital o sea física, tenemos que leer la Biblia todos los días. Ya pensé que se habían ido la mitad. Ok, entonces el poder del Evangelio lo aprendemos en la palabra. Bueno, Pablo, y de nuevo, ¿por qué esto? Porque en este mundo tenemos mucha información. ¿Sabe que estamos en la era de la información? Y está muy, boom, todo lo que querramos saber lo tenemos en la mano, ¿ok? Y hoy más con la inteligencia artificial, lo que tú no sepas, pídeselo a ChatGPT. Ahí está todo, hasta mentira te va a decir, pero lo sabe todo. ¿Ok? Ten cuidado cómo lo usas. Ahora, es interesante que toda la información que tiene el mundo en ocasiones nos aleja a Dios. Nos aleja de Dios, mejor dicho. Mucha información o muchas cosas que podamos recibir a través de todo, no solo redes sociales, pero mucha información puede que nos aleje de Dios. Por eso tenemos que hacer énfasis en la palabra del Señor que es verdad. La semana pasada hablamos de que Jesucristo es la verdad absoluta. La Biblia es la revelación de Jesucristo que es la verdad absoluta. Por eso la Biblia es la verdad. ¿Ok? Amén. ¿Están conmigo ahí? Amén. Entonces, tienes que nutrir tu vida con la palabra sí o sí para ser fortalecido en el Señor. Y lo que hoy voy a hablar también por la palabra, Pablo está haciéndolo énfasis a la iglesia en Roma, para ayudarles a fortalecer su vida y a seguir creciendo en Cristo Jesús. No solo es bueno venir a la iglesia, oír de la iglesia, tener amigos en la iglesia, estar en los cultos de la iglesia, sino crecer como iglesia, siendo iglesia del Señor. ¿Dice amén? De nuevo, no es lo mismo venir a la iglesia que ser iglesia. Y yo quiero que tú seas la iglesia del Señor. Y el Evangelio nos ayuda a fortalecernos siempre. Bueno, Pablo, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a todos ustedes de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo está hablando de ti. En Romanos, Pablo está hablando de ti. Él daba gracias a Dios porque los cristianos en Roma, de nuevo, recuerda, Roma era el imperio que estaba gobernando en todo ese periodo del Nuevo Testamento y ellos recibieron la palabra por Pablo y otros de su equipo, pero Pablo ahora está enviando esta carta para consolidar la fe de la gente. Todo el Nuevo Testamento está siendo escrito o se escribió para consolidar la fe de los creyentes, porque no solo es creer, sino... Pablo quería que los cristianos en Roma no se quedaran nada más con lo que habían escuchado, sino que siguieran creciendo. Por eso Pablo envía esta carta y dice, yo estoy contento de que ustedes están divulgando el Evangelio. A veces hay que decir cosas que no suceden como si fueran ya, ¿verdad? Y es uno de los consejos de Pablo, que llames a las cosas que no son como si fueran. Pablo estaba convencido por muchas cosas que tenía el Imperio Romano de que sí se estaba cumpliendo esto, de que ellos sí estaban hablando del Evangelio. Y les explico cómo. El Imperio Romano construyó carreteras y tenía el mejor correo para esa época del mundo, ¿verdad? El UPS romano era muy bueno. Entonces,
ellos llevaban el evangelio porque podían comunicarse a todo el mundo. De nuevo, mundo conocido para este término está hablando de todo el lugar donde Roma era imperio. Y no solo era ahí en Italia, sino que era en muchos lugares del mundo conocido. Y por eso Pablo dice, estoy contento porque ustedes están llevando el evangelio a todo el mundo. Aplicándolo a ti y a mí, cuando nosotros estamos convencidos del poder del evangelio, nosotros le hablamos del evangelio a otras personas. Lo que te está pasando a ti, bueno y malo, puedes contarlo, por supuesto, en el evangelio a otras personas para testificar del poder ¿de quién? De Dios. Hoy tenemos más que los romanos y más que Pablo. ¿Verdad? Tenemos muchas vías de hablar del evangelio. Tenemos muchas formas de hablar del evangelio. Ayer le hablaba a unos amigos y hermanos queridos acerca de los teléfonos del siglo pasado que había que hacerle así. Operadora, póngame. ¿Cuántos recuerdan esa época? Yo sé que algunos ni saben lo que yo estoy hablando. Pero hoy tenemos tantas vías de comunicación. Dios quiere que usemos todas nuestras herramientas hoy para hablar del evangelio. Y esta palabra también podamos decirla, y yo y ustedes decirla muy firmemente, que se divulga nuestra fe a todo el mundo. Por eso el Señor dijo, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, id y hacer discípulos a las personas que te caigan bien. ¿A quién? ¿A todo qué? Las naciones. Tú y yo tenemos que hablar del poder del evangelio a todas las personas. Verso 9, Dios está viendo tu crecimiento espiritual. Dice Pablo a los hermanos de Roma, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Pablo y yo, y más el Señor, habla de lo que tú estás haciendo. Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Y él estaba diciendo, wow, siempre menciono a los romanos porque están hablando del evangelio. Y a veces nos parece que no nos están viendo, pero Dios te está viendo. Y otras personas están viendo tu vida y estás sirviendo como ejemplo para otros. Tú eres ejemplo para otros. Y eso es divulgar el evangelio. Cuando sirves de patrón, de ejemplo para otras personas, para salvación. Porque sabes, más que esa persona, o más que la iglesia, o más que el pastor, Dios te va a decir un día, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. ¿Cuántos quieren oír esa frase? Amén. Sé ejemplo para otros. Y Pablo está hablándole a los romanos y está escribiendo esta carta con deseo de estar con ellos. Deseo de tener tiempos con los romanos. Deseo de darle a los romanos algo interesante. Lo dice ahí el verso 10 y 11. Dice, rogando que de alguna manera al fin, por la voluntad de Dios, tenga un próspero viaje para ir a donde están ustedes. Wow. Porque deseo verlos y para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dos cosas lindas. Dones espirituales y confirmación. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra don? Regalo de Dios. Dile que está a tu lado, Dios tiene regalos para ti. Tanto en Gálatas cuando dice los dones del Espíritu, está hablando de regalos del Espíritu. Regalos, cosas que Dios quiere darnos, sí o sí, como Él quiere. Él sabe lo mejor. Él sabe el mejor regalo para ti. Pablo está diciendo, quiero ir a verlos, y anote eso, verlos, y quiero darles dones, regalos y confirmarlos. Así que Pablo quería verlos, quería darles, quería que ellos tuvieran dones y confirmación de la fe. ¿Sabe qué resumen toda esa fórmula? Comunión. Pablo estaba edificando la iglesia y a ti y a mí hoy el Espíritu de Dios está diciéndonos, quiero que ustedes tengan comunión, que se vean, que compartan, que puedan acercarse uno al otro para dar dones espirituales. Porque, ¿por qué los dones espirituales? Pablo le pudiera haber dicho, tengo un regalo para ustedes de aquí, tengo un maletín lleno de cosas para... Y es bueno lo material.
Pero aquí está lo lindo, lo lindo, lo lindo. Lo que se ve se sostiene de lo que no se ve. Lo físico se sostiene de lo espiritual. Por eso Pablo dice, quiero ir a verlo para darle dones espirituales, porque cuando tú creces en los dones espirituales, crecen los dones materiales. Hay gente que se concentra en lo material, se olvida de lo que sostiene lo material. Quiero decirte algo que va a cambiar tu vida. Sé que muchos lo saben, pero quiero confirmar hoy. Tu cuerpo está de pie por tu espíritu que no se ve. ¿Están conscientes de eso? ¿Saben lo que es la muerte, verdad? Se sale el espíritu del cuerpo. Lo que no se ve y es eterno se sale del cuerpo y el cuerpo se cae. Cuando tú te mueres, salió lo que sostenía tu cuerpo. Todo lo material se sostiene de lo espiritual. Por eso Pablo decía, quiero estar con ustedes y darles regalos espirituales a fin de confirmarlos. ¿Me explico ahora la confirmación de tu vida? Tú vas a estar confirmado en todos los aspectos de la vida, que se vean o que no se vean, si realmente recibes del Señor esos dones que Él tiene a través de Dios. Cuando va a bendecir a una persona, va a mandar a una persona a darte su bendición. Dios lo va a hacer a través de su espíritu, para confirmar y confortar. Por eso dice confirmaros, verso 12 dice confortarlos. Dice a fin de que mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pablo sabía que lo que estaban viviendo los romanos no era más de lo que estaba viviendo él. Simplemente él era un mensajero. Y al final, los pastores, los líderes, somos igual que las ovejas. Lo que tenemos una complicación de parte de Dios que al final es guiar a otros. Pero todos somos iguales. Pablo lo sabía. Ustedes tienen una fe igual que la que tengo yo. Ustedes tienen una fe igual que la que tengo yo. Pero estoy queriendo ayudarlos para confirmarlos y confortarlos, fortalecerlos en nuestro español moderno, ¿verdad? Más común. Quiero fortalecerlos en el Señor como pastor. Dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Dicho todo esto, quiero hablarte de todo lo que el Señor está inspirando a Pablo a escribirle a los romanos, porque el evangelio es el poder de Dios que transforma y que nos salva. La palabra evangelio, ustedes que la dominan, pero la recuerdo. El evangelio es la buena noticia de Jesucristo. ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? Amén. Bueno, quiero darte una buena noticia. Fuiste creado para buenas noticias. Amén. Fuiste creado para cosas buenas. Amén. Fuiste creado para vivir sobre y bajo el bien supremo que es Dios. Amén. Bueno, para hablar de buenas noticias, tal vez viéndolo desde este punto de vista, quiero ratificar o reafirmar las malas noticias. Las malas noticias, ¿cuáles eran? Que cuando Adán y Eva se olvidaron de que fueron creados para buenas noticias, se le ocurrió conocer las malas noticias. Y vino el pecado sobre ellos. Y esa es la noticia más mala. Por eso no veo noticias, porque las noticias del mundo son malas. Y si quieres quitarte muchos problemas de tu vida, busca la noticia que te interesa, pero no veas noticias. Las noticias del mundo que no tiene a Dios, todas son malas. Pero la noticia más mala es el pecado, que es la raíz de todas las noticias, que no está Cristo. Entonces, el pecado trajo la mala noticia, pero el evangelio trajo ¡wow! La buena noticia. ¿Cuánto le gusta que le dan buenas noticias? Que tú llegues a la casa y tu esposa te reciba con esposa, preparen buenas noticias para los esposos cuando lleguen a la casa, no peleen, ¿ok? Yo sé que ninguna que está aquí pelea, ni le dice nada al marido, ni nada. Ni los maridos tampoco pelean con la esposa, ni los padres con los hijos. Siempre demos, ¿qué? Porque somos evangélicos. ¿Cuántos son evangélicos aquí? Amén. Bueno, voy a ratificar el amén eso. Un evangélico es una persona que la mayoría del tiempo da buenas noticias. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando tú das una buena noticia, estás salvando a alguien. Y no estoy hablando de cualquier buena noticia. En este caso, por supuesto, es la salvación, que solo es en Cristo Jesús. Cuando tú confirmas la fe de alguien o cuando tú quieres fortificar tu fe o fortalecer tu fe, es cuando tú vives el evangelio. Vivir el evangelio es vivir la buena noticia de Cristo a plenitud, que no solo nos salvó un día, sino que nos mantiene en salvación y en crecimiento y en santificación
todos los días. ¿Alguien dice amén fuerte? Amén. Por eso Pablo dice, y este es el texto que quiero que se quede. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias, no me avergüenzo del cristianismo. Cuando tú vienes a Cristo, el mundo cambia para ti. Cuando tú vienes a Cristo, cambias. Antes estabas caminando de espalda a Dios y ahora caminas para Dios, acercándote a Dios. Todos los días un pasito más, conociendo más. Eso es el evangelio. Las buenas noticias de haberte sacado del pecado y traerte a la luz admirable, de ser el pueblo de Dios. ¿Cuántos están contentos con esa buena noticia? Dios quiere que vivas ese poder del evangelio que es para tu salvación y no te avergüences, no tengas sentimiento de que, ay, ahora soy cristiano. Déjame ver. No, soy cristiano. Soy cristiano. Y voy a seguir al Señor y voy a caminar con el Señor y esto va a fortalecer tu vida. Para los romanos podía ser complicado porque una de las cosas, y no quiero meternos mucho en la historia, pero una de las cosas que los romanos podían decir, César es Dios. Y todo el mundo que estaba cerca de ellos tenía que decir, César es Dios. Pero ¿tú sabes qué decían los romanos? Jesucristo es Dios. Y negaban al César. Entonces es importante que tú, y tal vez no hay que como que tú llegues a todos los lugares, soy cristiano, ok, no tienes que decirlo. Pero tu vida tiene que testificar de que eres cristiano. Tu vida tiene que testificar del poder del evangelio en ti. Tu vida tiene que proclamar el evangelio, era por lo que Pablo estaba dando esta. Y no te avergüences de hacerlo y vive para el Señor. Hoy no tenemos que decir que, pero tu vida tiene que vivir el evangelio. El evangelio es como, el poder del evangelio es como un león que puede ser agredido. No tienes que defender un león, simplemente mirarlo como el poder del león es sobre aquellos que quieren agredirle. ¿Ha visto algún león que se lo defienda a otro animal? Los leones son los reyes de la selva. El evangelio es más que un león. Jesús es el león de la tribu de Judá. Primero a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando tú hablas del evangelio, cuando tú tienes el evangelio, tú tienes el poder de Dios por muchas cosas. Aceptas a Cristo, el Espíritu de Dios viene a tu vida y el poder viene con el Espíritu de Dios. No viene aparte, ¿ok? No viene porque tú hayas hecho algo o porque tú digas algo. No. Viene todo incluido. Simplemente tienes que vivirlo, tienes que creerlo. Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. De nuevo, el evangelio es la buena noticia que solo pertenece a Jesucristo. Él es la buena noticia. No hay salvación. No hay salvación, ni en hombres, ni en cosas, ni en nada, ni en fenómenos en este mundo. Solo la salvación viene de Jesucristo. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Yo quiero ser recordado por esa frase. Único y suficiente Salvador. Único, ¿sabe por qué? Porque no hay otro. Y suficiente, ¿sabe por qué? Porque no necesita ayuda de ningún santo, de ningún gobierno, de ningún dinero, de ningún recurso, de ninguna iglesia, de ningún pastor, de ni nada. La salvación que Cristo puede darte, Él es suficiente para dártela. Amén. Ni de tu palabra, ni de tu sentimiento, ni de tu intelecto. No hace falta nada para que tú sepas que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Si tienes algún ídolo por ahí diciendo, bueno, Santico, ayuda a Cristo. No, quítalo. Mira, no hace falta una pulsera, una cadena, nada hace falta para que Cristo sea tu Salvador. Él es el único y suficiente Salvador. Para todo aquel que en Él cree, dice el texto, Romanos 1:16, para todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y después al griego. Aquí puede parecer algo medio, ¿y por qué a los judíos? ¿Por qué dice Pablo aquí a los judíos primeramente y después al griego? Quiero explicarle una de las cosas que más me fascina de conocer el evangelio. Y cuando lo conocí, wow, me ayudó muchísimo. Dice Pablo, el evangelio es salvación para el que cree. ¿Cuántos creen? Amén.
Por eso al principio el Espíritu de Dios me dijo, haz el llamado ahora. Pero ratifico, si hay alguno aquí que no ha creído o quiere decir, yo quiero aprovechar la oportunidad de hoy, Dios me está hablando, te invito a que des el primer paso de creer. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú estás esperando ver algo para creer, la buena noticia es que no tienes que ver nada para creer. Jesucristo dijo, no yo, Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron, me voy a quitar los espejuelos, no vieron y creyeron. Aunque yo veo bien sin espejuelos, esto es para mirar de cerca. Los que no vieron y así que la fe primero viene por el creer. Y cuando tú empiezas a creer es el efecto de la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú crees, todo cambia. Cuando tú crees, todo viene a transformación de tu vida. Por eso la salvación, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Y explico un poquito. ¿Por qué a los judíos primeramente? Bueno, interesantísimo. Empezando por Abraham, Dios le dijo que la nación que iba a salir de él, la nación de Israel, nación escogida que no existía, estaba hablándole a un solo hombre que era la semilla. Por eso todo empieza con una persona siempre. Cuando Dios creó la humanidad, ¿a cuántos hombres creó? ¿Cuántas mujeres creó? No hice así, pero era mujer y hombre, ¿ok? Una mujer, un hombre. Por eso todo empieza con una persona. En tu familia tal vez empieza por ti. Solo necesita una persona. Hay un principio espiritual interesante que a mí me ha ayudado mucho. Tú y Dios son mayoría. No espere a nadie. Camina con el Señor solo. Caminó Enoc con Dios. No dijo, caminó Enoc y el hermano y la familia. Caminó Enoc con Dios. Si tú quieres que se hable de ti, camina con Dios. Olvídate de lo demás. Tú y Dios son mayoría. Dice amén. Bueno, cuando Dios creó la nación de Israel estaba dejándonos un potencial tremendo y dijo algo interesante. Primero, cuando los discípulos fueron enviados por Jesús, Jesús le dio la encomienda de predicar el evangelio primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto tiene que ver con la importancia que Dios le da aún todavía a la nación de Israel como la nación escogida para revelación de la palabra, porque hoy lo que tienes en la mano, la Biblia, fue escrita en su mayoría por hebreos. Así que la nación de Israel tiene mucha importancia para nosotros como iglesia porque heredamos de ello la palabra del Señor, la revelación de Dios, lo que Dios dictó para que nosotros lo conociéramos a Él. Si hoy tú eres cristiano, es gracias a Dios y Dios usó la nación de Israel para traernos las escrituras, a Moisés, a Daniel, a toda esa gente, ¿verdad? Por eso dice la salvación. Como es primeramente a los judíos. Segundo, Jesús vino a los judíos porque quería manifestarse como el Mesías, el Salvador para ellos primero, ¿verdad? Lo de la casa. Y después para nosotros los gentiles. Y nos incluyó no después, sino desde el principio. Él quería que desde el principio. Por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. ¿Saben que hay 14 naciones hoy aquí? Todas las naciones de la tierra. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, la samaritana estaba con su tradición que ellos estaban adorando en el monte Gerizim y lo estaban haciendo bien, pero Jesús le dijo, ustedes están adorando lo que no saben, pero nosotros estamos adorando lo que sí sabemos, porque la adoración y la salvación viene de los judíos. Quiero recalcar esto, ¿por qué? Porque en ocasiones con todo esto de los conflictos políticos, militares, todas las cosas modernas y las noticias que tal vez escuchan del tema de Israel, hoy algunos dicen, wow, pero Israel hizo esto, wow, pero y no entendemos o no entienden a plenitud todo. Bueno, quiero darle un principio espiritual que tiene que ver con la nación de Israel. Bendiga a la nación de Israel, entienda o no entienda las cosas. Porque es la nación escogida de Dios, donde Dios le dijo a Abraham, el que te bendiga será bendecido. Y el que hable mal de ti, le voy a dar maldición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Una de las cosas es, Señor, bendice a la nación de Israel. Amén.
No busques por qué hacen, quién hizo, no hay. Él es la nación escogida. Es como nuestros hijos. Son buenos, son malos, dejan los zapatos regados, no tienden la cama, pero son tus hijos. Amén. Los padres que quieren a sus hijos saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Y después, no solo trajo las escrituras, lo mejor de lo mejor. A través de la nación de Israel vino la persona más importante del universo, se llama Jesucristo. Y eso tiene más valor que aún que las escrituras, porque las escrituras tienen valor por Cristo. ¿Ok? Nunca adore a las escrituras, adore a lo que las escrituras hablan, que es de Cristo. Todos los libros hablan de Cristo, porque la salvación viene por los judíos, por medio de los judíos. ¿Quién es la salvación? Cristo. Por eso dice, la salvación viene por los judíos. Y por eso Pablo, siendo hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, maestro de la ley, que se sabía del Antiguo Testamento, dice a los que creen primeramente, a los judíos, a los de la casa. No se alude de la calle, se alude de la casa primero y después de la calle. O como lo dice el Señor en Mateo capítulo 5, verso 13, luz del mundo. Pero el ejemplo lo da en una casa. No se puede poner una luz en la casa, abajo de la mesa, sino arriba de la mesa para que alumbren a todos los que están en la casa. Entonces, es importante que sepas eso. Por eso Pablo enfatiza primeramente a los judíos y después a los griegos. ¿Griegos por qué? Porque la cultura para los romanos era cultura griega y los griegos representan nuestras vidas. Hoy nuestra cultura, toda la cultura occidental y toda la cultura tal vez en el mundo, no tanto oriental, pero sí en el occidente, nosotros, América, nosotros tenemos mucha influencia griega. Y cuando Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos deja esa palabra, está diciéndonos, y a ustedes los gentiles. La salvación, es decir, es poder de Dios para todo aquel que en él cree. A los judíos, ya expliqué a los judíos, me explico lo de los judíos, todo el mundo está bien. Y al griego, a los gentiles, que somos todos nosotros. El poder del evangelio es para ti y para mí igual. Por eso el Señor dijo a todas las naciones. Y el Señor Jesús no tiene en cuenta esto porque Jesús es Dios, Pablo era hebreo. Y tú y yo tenemos que tener en cuenta más la palabra de Dios que la palabra de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, lindo esto, y cuando ves esto puedes entender. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No tienes que hacer nada para tu salvación, solamente creer en el poder de salvación que está en Cristo Jesús. Y puedes explicarte lo que este texto maravilloso de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de vida transformada por el poder de Dios. Amén. Tu vida y mi vida fueron cambiadas, transformadas, están siendo transformadas, santificadas por el poder del evangelio, y todo comenzó cuando por fe creíste y comienzas a vivir en la posición de justicia divina. Explico un poquito más. Cuando estábamos siendo pecadores, estábamos siendo impíos. No estábamos viviendo en la justicia de Dios, no estábamos obedeciendo la palabra. ¿Cuántos estaban allí? Todos estábamos allí. Ahora que estamos en Cristo, somos la justicia divina. ¿Están conmigo ahí? Quiero decirte otra cosa que te va a ayudar mucho. Miren, aquí somos pecadores, por cuanto todos, no hay nadie que se quede fuera, todos somos malos. En esta posición sin Dios, todos somos malos. Todos teníamos condenación al infierno. Por eso si una persona se muere aquí, ¿a dónde va? Al infierno, separación eterna de Dios. Y no es que se va a morir y no es juicio eterno, separación, muerte segunda, infierno, separación de Dios. Pero cuando una persona es alcanzada por el reino de Dios, por el poder del evangelio, de la buena noticia de salvación que solo es en Cristo Jesús, y pasa a ser, di conmigo, soy justicia divina, justicia de Dios en Cristo Jesús, todo cambia. Todo cambia. Tu posición anterior era sin Cristo, pero ahora estás en... Y eso es el poder del evangelio. El poder del evangelio transforma tu identidad. Ya no eres un pecador perdido, un pecador condenado. Ahora eres un pecador justificado. Ahora eres justicia divina. Amén. Si esto
nos acuñó, porque lo tenemos, ¿verdad? Por ser descendiente de Abraham somos, ¿qué? Pecadores. Por ser descendiente de Adán somos, ¿qué? Pecadores. Pero por ser descendiente de Cristo somos justicia divina. Aleluya. Cuando la gente te diga, no, pero que tú eres, tú le dices, soy justicia divina. El Señor me justificó. Todo pagó por mí. ¿Han ido ustedes a algún lugar que todo está incluido? Todo está incluido. Tu salvación, tu santificación, tu redención, tu sanidad, todo en la cruz del Calvario estaba incluido. Por eso no deje que nadie te critique en Cristo. Los que critican es porque no saben vivir en la justicia divina. Pero el que te anima, como Pablo, te levanta y te bendice. Y no estoy hablando contra los críticos, ¿no? Estoy hablando contra la persona que viene para no levantar. Si una crítica te ayuda y te da las herramientas de solución, gloria a Dios, aleluya. Pero si la crítica viene a condenar, viene del diablo. Sea quien la diga. Falta crecimiento para amar y ver cómo ve Dios. Entonces dice que la justicia divina se revela por fe y para fe. Y esa justificación se revela para nosotros por fe y para fe. Habacuc, uno de los profetas del Antiguo Testamento, dijo lo que Pablo dijo. El justo por la fe vivirá. El cristiano redimido, levantado, confortado, animado, se levanta por la fe. Vive por la fe. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él me perdonó, Él me sanó, Él me levanta, Él me cambia, Él me transforma, Él me restaura, Él me quita, Él me pone, Cuando tu vida está en Cristo, todo cambia y los demonios se van. Amén. Si usted quiere que los demonios se vayan de su casa, diga todos los días, yo soy justicia divina. La justicia de Cristo me llena, me rodea, está conmigo. Conclusión. El Evangelio es poder de Dios que transforma tu vida. El Evangelio es poder de Dios que transforma tu vida, que te ayuda a crecer. Por eso mantente con valentía. No te avergüences. Sé sin vergüenza. Es decir, no tengas vergüenza por vivir en Cristo. Mantente confiado en el crecimiento y en la obra que da Dios. El crecimiento lo da Dios. Tenemos que leer la palabra, estar en el Espíritu, vivir adorando, estar con la iglesia, pero el crecimiento lo da. Por eso tienes que mantenerte en Dios. Y una de las formas que nosotros podemos ver la influencia del poder del Evangelio en nuestras vidas es cuando nosotros compartimos, hablamos, testificamos del poder de Dios que está en nosotros. Yo le llamo el quinto evangelio. Otro día voy a hablar del quinto evangelio, muy pronto. El quinto evangelio. Si no lo sabe, puede preguntarle a cualquiera de la iglesia que te va a explicar qué es lo que es el quinto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el quinto evangelio. Lo dejo ahí. El evangelio es el poder de Dios que transforma tu vida. ¿A cuánto Dios le ha hablado? Si Dios ha hablado a tu vida y crees que el evangelio es poder de Dios que transforma tu vida, has aceptado a Cristo como tu Salvador, quiero dejar un llamado. Se puede cumplir hoy, tenemos tiempo, pero tal vez la próxima semana. Te invito a que